Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con este problema de cuerpos enlazados, de ecuación de la dinámica, en el cual nos dicen que hay dos cuerpos unidos por una cuerda y una polea, aquí hay dos fuerzas, un ángulo, existe rozamiento y lo que nos mandan a calcular es la aceleración y la tensión. Bien, para hacer este problema siempre tenemos que llegar a la ecuación de la dinámica del sistema, dibujar todas las fuerzas y resolverlo. Venga, vamos a hacerlo poco a poco y vais a ver que es muy fácil. Bien, en primer lugar voy a dibujar todas las fuerzas que aparecen en este sistema. Entonces, empezamos por este cuerpo, que es el cuerpo 1, y vamos a empezar dibujando los pesos. Aquí tendríamos el peso del cuerpo 1, y en el cuerpo 1 tendríamos también la tensión. La tensión, que es la fuerza que aparece cuando un cuerpo está sujeto por una cuerda, en el cual existe esa fuerza, y es una fuerza que siempre va desde el cuerpo hacia la cuerda. Este cuerpo está aquí sujeto por esta tensión. ¿Por qué? Porque si esta cuerda se cortase, si esta cuerda desapareciese, este cuerpo caería por acción del peso. Si no cae es porque existe esta fuerza, la tensión, que lo contrarresta. Bien, esta tensión siempre tiene su pareja, que es aquí. Igual, esta tensión, esta y esta son iguales, las tensiones siempre son iguales por parejas, siempre que no exista ninguna masa entre medias. Pero claro, podéis decir, bueno, es que aquí existe una polea. Bien, pero en este tipo de problemas, esta polea, la masa de la polea, suponemos que es cero. Bien, hay otro tipo de problemas en los cuales la polea sí que existe masa y hay que tener en cuenta ahí la dinámica de rotación, pero no en este problema. Entonces, en este problema, tanto la masa de la cuerda como la masa de la polea es como si fuese cero. Tensión, tensión. Bien. En el cuerpo 1 ya no tengo más fuerza. Vamos al cuerpo 2. Tendríamos el peso, que sería peso 2. Más fuerzas. La fuerza normal, que es una fuerza perpendicular a la superficie. Tendríamos... Sí, no me ha salido muy perpendicular, pero bueno, una fuerza perpendicular a la superficie. Vosotros hacedlo mejor ahí en el cuaderno. Seguimos. Como existe rozamiento, lo vemos aquí, el coeficiente de rozamiento es distinto de cero, va a existir fuerza de rozamiento. El cuerpo 1 no va a tener fuerza de rozamiento, la masa M1, ¿por qué? Pues porque no hay contacto con la superficie. El cuerpo 1 tampoco va a tener fuerza normal, ¿por qué? Pues porque no está apoyado en la superficie. La fuerza normal solo aparece cuando el cuerpo está apoyado en la superficie. Entonces, la fuerza de rozamiento en el cuerpo 1 no existe, pero en el cuerpo 2 sí. ¿Hacia dónde va a ir la fuerza de rozamiento? Pues va a ser contraria al movimiento. Tenemos que saber hacia dónde es el movimiento. Como tenemos aquí F1 y F2, este cuerpo, se supone que estas fuerzas van a hacer que el cuerpo vaya hacia allá, que el movimiento vaya hacia allá por el valor de las fuerzas. Entonces, como el movimiento es hacia allá, la fuerza de rozamiento, al ser contraria, pues sería así. Esto que tengo aquí va a ser la fuerza de rozamiento 2. Y tenemos aquí la fuerza F2, que la tenemos ahí puesta, pero ahí tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Tenemos que la fuerza F2 no está situada ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Descomponerla, según la ley del paralelogramo de los vectores, es decir, la fuerza F2 va a ser la diagonal del siguiente paralelogramo. Lo vemos aquí, ¿no? Y entonces, esto de aquí va a ser la componente F2X, y esta de aquí, que aparece aquí, va a ser la componente F2Y. Bien, voy a dibujar estas fuerzas para que sea más claro. Voy a dibujarlas en azul. Tenemos esto así. Bien, ¿no? Se ve F2X y F2Y. Sería la descomposición de la fuerza F2. Bueno, pues una vez que tenemos esto, ya podemos interpretar todas estas fuerzas según la ecuación de la dinámica. Lo que vamos a hacer va a ser aplicar que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Vamos a aplicarlo a cada uno de los cuerpos. Entonces, vamos a empezar. Venga, empezamos por el cuerpo M1. Lo ponemos aquí. Por el cuerpo M1. Y entonces nos fijamos en el eje X. ¿Qué ocurre en el eje X del cuerpo M1? Pues que aquí no existen fuerzas, no existe movimiento, con lo cual ponemos no existe fuerzas. Aquí no haría falta ponerlo, pero bueno, vamos a ponerlo para ver qué es lo que ocurre en cada uno de los ejes. Vamos al eje Y. En
En el eje Y, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué tendré que tomar? Las fuerzas que van a favor del movimiento positivas. Ahora me estoy fijando solamente en M1. El movimiento ¿hacia dónde es? Hacia arriba. Entonces, hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser negativo. Fuerzas que van a favor del movimiento positivas, lo vemos. Fuerzas que van en contra del movimiento, P1 va en contra del movimiento. Sería negativo, pues sería P menos P1 es igual a M1 por A. Y esta sería la ecuación de la dinámica para el cuerpo 1, que la llamo así, la llamo 1. Si no, venga, vamos a ver la ecuación de la dinámica del cuerpo 2. Vamos a ponerlo, voy aquí, para... Entonces, empiezo, en este caso, como existe fuerza de rozamiento, empiezo siempre por el eje Y, ya lo sabemos, para calcular la fuerza normal. Entonces, me voy al eje Y y aquí tendré las que van hacia arriba positivas y las que van hacia abajo negativas, porque en el eje Y no hay movimiento. Las que van hacia arriba positivas, las que van hacia abajo negativas. Entonces aplico sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Fuerzas positivas en el eje Y del cuerpo 2, que estoy aquí, sería normal y F2i. Fuerza negativa, P2, con lo cual sería menos P2 es igual a M2 por A. ¿Qué es lo que ocurre en el eje Y? En el eje Y no existe movimiento. Si no existe movimiento, tampoco va a existir aceleración, con lo cual esta aceleración va a ser 0. Me quedaría normal más F2i menos P2 es igual a 0, y de aquí saco el valor de la normal, que es igual a P2 menos F2i. Bien. Esto siempre ocurre en el eje Y. Vamos a ver, ¿por qué es 0 la aceleración? Porque nosotros aquí vemos que este cuerpo no se mueve en el eje Y, con lo cual la aceleración es 0. O dicho de otra forma, la suma de las fuerzas positivas tiene que ser igual a la suma de las fuerzas negativas, las de un sentido igual a las de otro, que es lo que aparece aquí. ¿Está? Bien, una vez que tenemos esto, ¿veis? Normal, P2 menos F2i. Una vez que hemos calculado el valor de la normal, me voy al eje X. Y aquí sí que aparecen unas cuantas fuerzas, con cuidado. ¿Qué fuerzas van a ser las positivas? Las que van a favor del movimiento. El cuerpo 2, ¿hacia dónde se mueve? Hacia la derecha. Se mueve hacia allá. Con lo cual, estas fuerzas que van hacia acá van a ser positivas y estas serán negativas. Vamos a ponerlas con cuidado que no se nos olvide ninguna. Tendríamos positivas F1 y F2X. Fijaos que F2 ya no es como si no existiese, porque lo he descompuesto en F2X y en F2Y, con lo cual F2 es como si no existiese. Entonces, seguimos. Fuerzas positivas, F1 más F2X. Fuerzas negativas, la tensión y la fuerza de rozamiento 2. Igual a M2 por A. En este eje sí que va a haber movimiento, con lo cual esa es la aceleración que nos piden y la tensión que nos piden también. Seguimos. Una vez que tenemos que la fuerza de rozamiento, sabemos que es mu por la normal, ¿no? La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Entonces, lo ponemos. Vamos a hacerlo paso a paso. Menos fuerza de rozamiento será el coeficiente de rozamiento por la normal, igual a M2 por A. Bien, no se me olvida nada, ¿no? Pensaba que se me olvidaba alguna fuerza, pero no, tenemos todas. La normal, ¿qué valor tiene? Este que tengo aquí. Con lo cual ahora sustituyo ese valor. Entonces me quedaría F1 más F2X menos T menos mu y sustituyo por la normal. Y ahora cuidado, porque si ponéis esto, está mal. ¿Por qué? Decís, bueno, si la normal es esto, la fuerza normal es eso, he sustituido bien. ¿Qué ocurre? Ya lo estáis viendo. ¿Qué es lo que falta? El paréntesis. Pero el coeficiente de rozamiento multiplica todo. Aquí haría falta ese paréntesis. Importante, ¿eh? Que no se nos olvide. Una vez que tenemos esto, ¿qué ocurre? Que yo F2X y F2Y no sé el valor, pero lo que tengo es este triángulo que tengo aquí. ¿Qué triángulo es este? El mismo que tenemos aquí. Vamos a marcarlo. Este triángulo es el mismo que tengo aquí.
Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale F2. ¿Cuánto vale este cateto? Valdría F2x. Y este cateto que tenemos aquí vale lo mismo que esto, que es F2y. Con lo cual yo diría que el seno de alfa, aquí volvemos como siempre al seno y al coseno, el seno de alfa, ¿qué será? Cateto opuesto partido hipotenusa. Y yo aquí saco el valor de F2y, que sería F2 seno de alfa. Este triángulo, si no lo veis necesario, lo podéis hacer aquí, lo podéis deducir de aquí directamente, pero ante la duda, pues os lo hacéis aquí para no equivocarse. Que no. Aquí en estos problemas son muy fáciles, pero es fácil equivocarse también, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado. Coseno de alfa, pues sería cateto contiguo, que sería F2x, partido F2. Y de aquí saco que F2x es igual a F2 por el coseno de alfa. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo F2x, que es F2y, en este valor. Entonces tenemos F1 más, ¿cuánto vale F2x? Lo tenemos por aquí, F2 coseno de alfa, menos t, menos mu. Ya podemos poner P2, que este lo tenemos aquí, y F2y. F2y, que sería F2 seno de alfa. Es igual a M2 por A. Bueno, y a esto que he llegado aquí, esta sería la ecuación de la dinámica del cuerpo 2, de este cuerpo aquí, de la masa M2, y lo voy a llamar 2. Bien, no es mi original el nombre, ¿eh? Ecuación 1, ecuación 2. La ecuación 1, la ecuación de la dinámica del cuerpo 1, la ecuación 2, la ecuación de la dinámica del cuerpo 2. Estas ecuaciones es la ecuación del eje en el que se produce el movimiento. Por eso el M1 está en el eje Y y el M2, la masa M2, está en el eje X. ¿Sí? Bueno, ahora nos van a calcular la ecuación de la dinámica del sistema. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Para eso lo que tenemos que hacer es hacer la suma de las dos ecuaciones. ¿Cómo sumo las dos ecuaciones? Pues lo que está a la izquierda del igual, que sería por una parte esto, y por otra parte, eso sería la correspondiente a la ecuación 1. Ahora voy a la parte correspondiente a la ecuación 2, que sería F1 más... Voy a copiar todo esto, desde aquí hasta aquí, ¿eh? Más F2 coseno de alfa menos t esta parte de aquí sería lo correspondiente a la ecuación 2. Y ahora que pongo el igual, y hago lo mismo, sería M1A, sería la parte de la ecuación 1, ya no lo pongo ahí, ¿no? Lo vemos ya muy claro, ¿no? Venga, más M2. Y ahora, cuando llegamos a la ecuación del sistema, ¿qué ocurre? Que las tensiones, en todos los problemas de cuerpos enlazados, las tensiones, una siempre va a favor del movimiento y otra va en contra del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que una va a tener signo positivo, delante lo veis, y otra la tengo que tener por aquí, ¿veis? Con signo negativo. Al ponerla en una única ecuación, ¿qué ocurre? T y menos T se va. Siempre ocurre eso. Entonces, la ecuación me quedaría de la siguiente forma. El peso, ya sabemos, también que el peso es igual a mg, ¿no? Pues donde está el peso, ¿qué ponemos? mg, nos quedaría menos m1g más f1 más f2 coseno de alfa menos mu m2g menos f2 seno de alfa. Aquí saco factor común la aceleración, m1 más m2. Y bueno, ahora ya que respiramos, porque a lo que he llegado ya es la ecuación de la dinámica del sistema. Esta sería la ecuación de la dinámica del sistema. Que como siempre os digo es lo más importante, porque a partir de aquí ya voy a poder hallar lo que me pidan. Entonces, en este caso, ¿qué me piden? Calcular la aceleración. ¿Qué tendré que hacer? Sustituir todos estos valores aquí y despejar la aceleración. Entonces vamos a hacerlo con cuidado. Sería menos m1g, sería menos 3 por 9,8 más F1, que sería 40, cuidado, que estoy borrando esto igual, más F2 coseno de alfa, que sería 14 por el coseno de 20, ¿no? Menos
el coeficiente de rozamiento, 0,12, el paréntesis, porque si no le ponemos estaría mal, sí, ¿no? Sería 4, que sería M2, por 9,8. Estoy sustituyendo todo, esto es lo más fácil, aunque parece que es lo más complicado, esto es poner los datos, no equivocarse, y hacer la operación con la calculadora tranquilamente. Voy por aquí, seguimos, menos, F2 sería 14 por el seno, que no me acuerdo cuánto era el ángulo, seno de 20, sí, lo tenía por aquí también puesto, es igual a, que es lo que me mandan calcular, por M1 más M2, que sería 3 más 4, ¿no? Entonces, este 3 más 4, que sabemos que es 7, ¿no? Tengo que calcular esta aceleración, lo que tendría que hacer ahora es este 7 que está aquí, pasaría al otro lado dividiendo. Entonces, lo borramos aquí y pasaría aquí dividiendo todo esto. Cuidado con este signo menos, que es el que me ha quedado aquí, que no se os olvide. Y esto me quedaría igual a... Hacemos esta operación con cuidado con la calculadora y esto nos saldría 2,78 metros partido segundo cuadrado. Ya tengo calculada la aceleración. ¿Qué me mandan calcular ahora? La tensión. Fijaos, para hallar la tensión, yo tengo que en esta ecuación no aparece la tensión, porque se ha ido. Entonces, ¿dónde tendré que calcular la tensión? Pues o bien en la ecuación de la dinámica del cuerpo 1 o en la ecuación de la dinámica del cuerpo 2, que aparece la tensión. La vemos. Una está aquí y otra está aquí. ¿En cuál de las dos lo calculo? En la que quiera, en la que me resulte más fácil. ¿Cuál pensáis que es más fácil, la 1 o la 2? Pues venga, a la 1, ¿no? Entonces, vamos aquí, vamos por aquí, ta. Decimos, tensión menos P1, como P1 es mg, pues P1 va a ser m1g. Sería 3 por 9,8. Es igual a la masa 1, que sería 3,